Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Muchas veces me siento como Johnny Cash, y esta ha sido una de ellas. En fin, vamos a dejarnos de Johnny Cash y a ver qué tiene que contarnos Stacey. Max, en el año 1971, antes de que lo destituyeran, el presidente Nixon decidió, en este edificio que tengo detrás de mí, la Casa Blanca, que Estados Unidos y por ende el resto del mundo abandonaran la norma del oro para pasar a regirnos por una norma 100% Fiat, sembrando un caos que es el que ahora estamos cosechando 40 o 50 años después, con graves desequilibrios comerciales. Y también estamos viendo lo que sucede cuando cambia nuestra preferencia temporal y nos convertimos en una sociedad que apuesta por el ultraconsumo, sin crear excesiva riqueza, lo que hace que mucha gente se muestre insatisfecha porque le gustaría crear riqueza y tener una existencia plena. Yo creo que esa es una de las razones por las que tenemos esa adicción a los opiáceos. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio. Hoy vamos a hablar del dinero fiat y de los hombres armados que, como dice Paul Krugman, nos envían los mandamases de estos edificios para imponérnoslo. Tengo aquí un dibujo de Peyton Sterling en el que aparece Max Keiser. ¡Ah, vaya! Diciendo, el Bitcoin no es una burbuja, es la aguja. Parece el meme de la rana Pepe aplicado a Max Keiser. Está bien hecho. Mira, se te parece un montón. Está fenomenal. Puede ser el sustituto de los calcetines navideños. Cómprenselo y ya verán cómo se convierten en la envidia de toda la familia, por no decir de todo el vecindario. Por cierto, hablando de 1971, ese también fue el año en que la moral se vino abajo tras la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que obligó a Nixon a tener que empezar a pagar un dineral y decidió abandonar la norma del oro para expandir el crédito y poder así financiar lo que Eisenhower ya había bautizado como el complejo militar industrial. Y desde entonces hemos vivido en un mundo hiperfinanciarizado en el que se han rehipotecado todos los activos de Estados Unidos. Esa es la razón por la que en las últimas 2 décadas se ha disparado el precio de la sanidad, de la educación, de la vivienda y de otros servicios que antes estaban al alcance de los trabajadores de a pie. De hecho, recuerdo que en los años 70, tras el fallecimiento de mi madre se pudo comprar una casa siendo viuda y hasta ir a la universidad, a pesar de tener que criar a 3 hijos. ¿Te imaginas a una joven de 24 años haciendo lo mismo hoy en día? Imposible, ¿verdad? Y todo por culpa de esa hiperfinanciarización y del exceso de crédito y de deuda, que es lo que ha disparado el costo de todos esos servicios, con unos salarios que no han aumentado. Vamos a ver un tuit mío relacionado con una noticia de Wall Street Journal, según la cual, dentro de poco Estados Unidos dedicará casi el 20% del PBI a la sanidad. Fíjate, nada más y nada menos que el 20%. Una póliza de seguros de salud con una franquicia elevada disfrazada de país. Un hospital disfrazado de país. Ni siquiera un hospital, porque al menos los hospitales nos curan, nos reaniman y nos enchufan a una máquina si estamos al borde de la muerte. Yo hablo de una póliza de seguros de salud con una franquicia elevada, es decir, de una hoja de papel que viene acompañada de multitud de hojas más. De hecho, cada vez que vamos al médico tenemos que presentar como 30 o 40 papeles para explicarles lo que ha pasado e intentar que nos paguen. Insisto, no es más que una hoja de papel, un trozo de crédito derivado de la financiarización. Por eso digo que se trata de una póliza de seguros de salud con una franquicia elevada disfrazada de país. Todo es culpa de la financiarización, que se remonta al año 1971 con el abandono de la norma del oro y la ausencia de dinero duro en la economía. Y la cosa no hace sino ir a peor. La verdad es que es una vergüenza dedicar el 20% del PBI a este tipo de sanidad. Es una forma de absorber los recursos vitales del país, de destinarlos a algo totalmente improductivo. La frase viene al hilo de otra de Dick Cheney, cuando dijo aquello de que Rusia era una gasolinera disfrazada de país, cuando solo el 12 o el 15% del PBI de Rusia pertenece al sector del gas y el petróleo. Lo cierto es que el hecho de que un sector se vuelva demasiado poderoso siempre es un problema, sobre todo en una economía como la nuestra, por todos los lobistas que lleva aparejados. Y es que la concentración de riqueza engendra más poder en una situación de guerra. Si resulta que el porcentaje del PBI que se destina a la sanidad, o bueno, mejor dicho, a los seguros de salud, alcanza el 20%,
que va a impedir que llegue hasta el 25 o hasta el 30% y que estrangula el resto de la economía. La sanidad ha ganado peso en la economía, dando lugar a unas élites poderosas que se resisten a cambiar el funcionamiento del sistema. El pasado mes de diciembre, la industria sanitaria superó al sector minorista como el mayor proveedor de puestos de trabajo del país, concediendo a las economías locales y a sus trabajadores una participación en su crecimiento. Desde el 2008 hay más empleos relacionados con la sanidad que con la producción. Y no se trata de empleos productivos. Sí, es cierto que a lo mejor nos salvan de la muerte, pero no contribuyen con nada a la riqueza del país. No, el número de médicos no aumenta. Lo que sí que aumenta es el número de burócratas. Sí. Antes había 1 o 2 burócratas por médico. Ahora hay como 10 o 15. Unos burócratas que no hacen sino incrementar el papeleo para llevarse sus comisiones, igual que se hace en el mercado de divisas, que no haría falta si tuviéramos un dinero sano como el oro o el Bitcoin. Y del mismo modo, si tuviéramos una política sanitaria acorde a las necesidades de los ciudadanos, el sector de los seguros de salud tampoco podría imponer todo ese papeleo. Lo que pasa es que como tenemos a una serie de lobistas irresponsables y descontrolados que tienen acceso a unas cantidades de crédito ilimitadas gracias a una Reserva Federal igual de irresponsable, la regresión es infinita. Empezó con la imposición del dinero fiat en los años 70 y ahora sigue con unas compañías de seguros de salud que se dedican a vender una póliza detrás de otra y añadir burócratas tras burócratas. Por eso digo que se trata de una regresión, de una marcha atrás infinita que está haciendo que este país se convierta en un país tercermundista con la mayor tasa de mortalidad infantil de todos los países industrializados. Sí, la noticia del Wall Street Journal recoge todos estos datos. Pero bueno, vamos a hablar también del papel del dólar y de este sistema basado en la deuda, que es el que permite que exista todo esto, una decadencia pura y dura, una situación horripilante en la que ni siquiera todos los ciudadanos estamos atendidos desde el punto de vista sanitario, porque en Europa la sanidad, que constituye en torno al 8 o al 9% del PBI, cubre a todo el mundo, cosa que en Estados Unidos no sucede. Y el problema son los puestos de trabajo. Es imposible acabar con este sistema porque hacerlo supondría perder un montón de empleos. Por cierto, algo similar ocurre con las cárceles en California, que tienen un grandísimo poder. Si un chico de 20 años delinque 3 veces, aunque sea robar un trozo de pizza, automáticamente le meten 45 años de cárcel sin que pueda salir bajo fianza. Se trata de algo especialmente común en California, donde la población está dispuesta a gastarse $45,000 al año en mantener a ese joven durante décadas en prisión por haber robado un trozo de pizza. Esa es la tragedia del dinero fiat frente al dinero duro, que la gente prefiere seguir en un trabajo remunerado con dinero fiat, aunque ese dinero pierda año a año todo su poder adquisitivo, como le ha pasado al dólar, que ha perdido el 98%, en lugar de dar un paso atrás y exigir un dinero sano, que es lo que establece la Constitución de Estados Unidos. El hecho de no exigir que paguen nuestros sueldos con dinero sano o con dinero duro es una forma de renunciar a nuestros derechos constitucionales. De manera que eso ya no es vivir en Estados Unidos, sino hacerlo en algún lugar perdido por ahí. Yo creo que si el sistema financiero y comercial fuera otro, seguramente no malgastaríamos el dinero en este tipo de cosas. Un comportamiento que no creo que resulte excesivamente saludable para la sociedad. Más bien todo lo contrario. De allí que tengamos, como decías, esa elevadísima tasa de mortalidad infantil y que la mortalidad en los adultos también esté creciendo. Yo allí veo una relación causa-efecto, desde luego. Pero bueno, vamos a ver este otro gráfico que seguro que te va a interesar mucho a ti, que has trabajado en Wall Street. El año pasado, los ingresos de las compañías sanitarias constituyeron casi el 16% de los ingresos totales de las empresas del S&P 500, frente al 4% de 1984, cuando trabajabas en Wall Street. La cifra se ha multiplicado por 4, por eso el gráfico tiene esa forma. Llegados a este punto es posible hasta que Goldman Sachs saque el cáncer a bolsa. Pues les acabas de dar una idea. En plan, vamos a reunir $500,000 para que el cáncer salga a bolsa y asegurarnos de que en los 2 próximos años todos los estadounidenses lo contraigan. Y los idiotas de los estadounidenses votarían a favor de ello, lo apoyarían y hasta lo comprarían. Bueno, no es exactamente eso. El problema es que la gente está confusa porque cree que el dinero es gratis, que es lo que dejó entrever el gobierno cuando rescató a los bancos casi por arte de magia, lo cual les haría pensar a muchos que Paul Krugman tiene razón.
Ya lo sé, es difícil llamar idiota a la gente. El problema es que el dinero fiat engendra comida fiat y todo tipo de basura. Y pensamientos fiat. De hecho, las noticias falsas son consecuencia del dinero falso. El precio antecede a la noticia. Si tuviéramos un dinero duro, también tendríamos precios duros y noticias duras. En cambio, cuando tenemos precios falsos y dinero falso, las noticias también son falsas. Esa es otra consecuencia del dinero basura y la comida basura. Lo cual demuestra que la gente, por definición, es idiota, con unos coeficientes intelectuales en caída libre. Bueno, no sé cuál será el coeficiente intelectual de la gente. Lo que sí sé es que su comprensión del mundo deja mucho que desear. Ya que hablas de noticias duras, en la época de la guerra de Vietnam había grandes periodistas dispuestos a enfrentarse al poder con la verdad. Eso ya no pasa a día de hoy. No. Hay periodistas como Jim Acosta, corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, que se echan a llorar desconsoladamente en horario de máxima audiencia, solicitando que el gobierno los rescate. Piensa, por ejemplo, en los periodistas de la época de la guerra de Vietnam, que seguro que se pondrían a vomitar al ver a un compañero de profesión como Jim Acosta, comportándose como un niño pequeño. Y por último, el mercado bursátil se encoge, eso es un problema para todos. El mercado bursátil estadounidense se encoge a cámara lenta, tan lenta que muchos ni siquiera lo han notado, pero el cambio ya es inequívoco. El mercado es la mitad de grande que a mediados de los 90, cuando alcanzó su máximo, y un 25% menor que en 1976. Vamos, que se han perdido miles de empresas. Aquí ya lo hemos dicho. Estados Unidos se está privatizando con todo ese dinero falso. Y eso supone un problema, porque hablamos de la riqueza del país, en la que cada vez resulta más difícil participar. De hecho, de las miles de empresas que cotizan en el S&P 500, solo ganan dinero unas 200. El resto tienen pérdidas. Es el nuevo camino hacia el feudalismo. Por cierto, si pensamos en los grandes economistas del mundo, hay uno de ellos que sobresale por encima del resto. Me refiero a Saifedean Ammous, al que volveremos a tener en la segunda parte, así que no se lo pierdan. No se muevan de ahí. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Reports en Más Kaiser. Es hora de seguir hablando con Saifedean Ammous, autor de La norma del Bitcoin, un libro que se ha convertido inmediatamente en un clásico. Bienvenido de nuevo. Gracias, Max. El otro día dejamos la entrevista hablando del quinto capítulo de su libro, que analiza las distintas preferencias temporales que existen, altas y bajas. Usted es profesor de economía y en sus clases suele recurrir al ejemplo del niño pequeño y la golosina. A ver si está dispuesto a no comérsela ahora para poder comerse dos en el futuro. Algo en lo que no se hace demasiado hincapié en Estados Unidos, donde el keynesianismo dominante nos lleva a consumir y a endeudarnos de forma inmediata para conseguir un rápido aumento del PBI. Sí. No importa cómo, endeudándonos o bombardeando países, solo importa engordar el PBI. Sí. Sin ningún sentido de la responsabilidad individual o de la construcción de riqueza. ¿Qué relación tiene todo esto con el Bitcoin? La clave está en que nuestra preferencia temporal viene determinada por un sinfín de factores. Por ejemplo, si vivimos en un lugar pacífico, es más probable que pensemos en el futuro, mientras que si vivimos en un lugar en conflicto, lo más normal es que pensemos en el presente y tengamos una preferencia temporal alta, porque no tendremos la certeza de sobrevivir. Pero hay un factor especialmente importante a la hora de determinar la preferencia temporal: el dinero y la capacidad de la unidad monetaria de mantener su valor en el futuro, que actúa como un botón que modula la preferencia temporal de la sociedad. Es evidente que no es el único factor, pero lo que está claro es que se trata de un factor importante que condiciona el comportamiento de la gente. Si la unidad monetaria pierde valor con el tiempo, la gente será más propensa a gastarse el dinero. Fíjense, por ejemplo, en lo que está pasando en Venezuela, donde en cuanto una persona cobra, va corriendo al supermercado y se gasta el dinero en comprar lo que sea, porque cualquier cosa, incluso comprar comida envasada, es mejor que quedarse con el dinero, que está perdiendo rápidamente su valor. En cambio, cuando se tiene un dinero duro cuyo valor puede aumentar año tras año, la gente se lo pensará dos veces antes de gastar, porque a lo mejor le conviene más gastarse solo una parte y ahorrar el resto, que encima valdrá más para el futuro. En el libro comparo el siglo XIX con el siglo XX. El siglo XIX fue el siglo del dinero duro, con unos índices de ahorro muy elevados en Europa y en Estados Unidos, porque el dinero se apreciaba. Y como se trataba de un dinero duro, la única forma
de que la gente se endeudara era haciendo que otros ahorraran, para lo cual hacía falta un interés alto que incitara a la gente a desprenderse de sus ahorros. Entonces los intereses empezaron a bajar de forma continuada, pero lo hicieron como una verdadera señal de mercado, como un verdadero precio de mercado porque la gente ahorraba más. Por eso el economista de la escuela austríaca von Bauer definía la tasa de interés como la mejor medida de la moral de un país. Cuando la gente toma gran conciencia sobre su futuro, ahorra más y eso hace que los intereses bajen. En cambio, en el siglo XX, lo que ha hecho que los intereses bajen, y además de forma artificial, ha sido el dinero de los gobiernos. Es una moral falsa. Exactamente. Una moral estética. Sí. Creada artificialmente por unos intereses bajos. Sí. Un auténtico postureo ético. Pero si no ahorramos recursos, lo normal es pensar que nos van a regalar todo. Y ese es el problema del keynesianismo, que no tiene en cuenta el costo de oportunidad ni el concepto de pensar a largo plazo, porque lo único que le preocupa es aumentar el gasto de forma inmediata. Sería una preferencia temporal alta propia de Cartman, el personaje de South Park. En plan, lo quiero todo y lo quiero ya. Solo que en este caso aplicada al crecimiento del PBI. Y para lograrlo da igual que haya que bombardear a otros países, dedicar dinero a causas absurdas o incluso, como decía el propio Keynes, hacer agujeros para luego volverlos a tapar. No se tiene en cuenta la escasez económica. Como cuando Paul Krugman propuso que nos invadieran los extraterrestres. Exacto. Para conseguir que subiera el PBI. Sí. Para esa gente solo importa el aquí y el ahora. Y eso es lo que hace que la gente gaste más. La política gubernamental de intereses bajos incita a la gente a gastar y a endeudarse, y la disuade de ahorrar. Es más, hoy en día los ciudadanos de Occidente apenas tienen ahorros, con excepción de Suiza, que fue el último país en abandonar la norma del oro. A mí todo esto me parece de lo más interesante y, de hecho, fue lo que me hizo interesarme por primera vez en el Bitcoin, porque permite que todos los ciudadanos, con independencia de lo que haga su gobierno, abandonen a su banco central y se unan al Banco Central de Internet, que es prácticamente imparable. Porque está descentralizado. Exacto, es un banco central descentralizado en el que podemos invertir nuestro dinero y que nos permite empezar a pensar a largo plazo. Los miembros de la comunidad del Bitcoin suelen decir que cuando comenzaron a acumular Bitcoins fue cuando empezaron a darse cuenta del costo de oportunidad que suponía gastar dinero, lo cual les hizo tomar mayor conciencia a la hora de decidir cómo gastarlo. Es una forma de vida que encaja muy bien con lo que solemos llamar los valores estadounidenses. Ben Franklin decía que un penique ahorrado es un penique ganado. Sí. El ahorro y la frugalidad son dos de los valores fundamentales de este país. Esa fue la base del crecimiento de Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. No fue hasta el siglo XX cuando surgió ese concepto de que la economía de Estados Unidos es una economía de consumo y de ahí los intereses manipulados y artificialmente bajos. La gente equipara el dinero y el crédito. Sí. El otro día, cuando nos vimos, salió el tema de la película Qué bello es vivir. Sí. Y cómo demuestra que si una persona quiere comprarse una casa y no le alcanza el dinero, es mejor que acuda a los mercados crediticios, Así es. en lugar de ahorrar para podérsela comprar más tarde. Sí. Así que Lo interesante es que la película es de 1946 y que la casa que se quiere comprar el taxista, para lo cual tiene que pedir un préstamo porque no le llega el dinero, cuesta $5.000, cuando hoy, 70 años después, su precio probablemente rondará el $500,000. No se crean recursos imprimiendo trozos de papel y entregándoselos a la gente para que se los gaste en comprar cosas. Lo único que se consigue con eso es subir los precios. Ernie, el taxista, jamás se compraría esa casa porque su precio no deja de subir por culpa de todo el crédito. Exacto. Sería una forma de engancharse al crédito como a una droga, Sí. que le acabaría dando problemas. Y no solo eso, la vivienda cada vez resulta menos accesible porque en lugar de centrarnos en construir más casas para que su precio resulte más asequible, lo único que intentamos es que nos concedan préstamos a intereses bajos. Exacto. El dinero sano y el dinero duro es el propio de una economía que premia a los ahorristas y en la que, cuando un banco hace las cosas mal, desaparece sin que se le rescate continuamente. Y el dinero duro es la consecuencia natural que surgiría en cualquier mercado. La gente, conscientemente o no, siempre va a elegir la forma de dinero más dura a la hora de depositar su riqueza, porque aquellos que han optado por el dinero fácil acaban perdiéndolo todo. Y para llegar a una situación como la que tenemos, la única forma de conseguirlo es con esos hombres armados que tanto le gustan a Paul Krugman y que son los que nos obligan a tener una preferencia temporal alta,
a pensar solo en el presente y a utilizar un dinero que se deprecia, porque como decía Keynes, en el futuro estaremos todos muertos. El problema es que a pesar de que Keynes ya falleció, el resto desgraciadamente tenemos que seguir soportando las consecuencias de sus ideas. Como decía Henry Hazlitt, vivimos en el futuro y según Keynes el futuro no tenía por qué preocuparnos porque estaríamos todos muertos. Pues bien, él sí que lo está y además no tenía hijos, pero el resto seguimos vivos y sufrimos las consecuencias de sus teorías, de la posibilidad que han tenido los gobiernos durante décadas de emitir moneda a voluntad, financiando lo que más les ha apetecido como las guerras y haciendo que la riqueza económica pase de ser algo que se consigue produciendo cosas útiles en el mercado a ser un mero programa de fidelidad por parte de los gobiernos en el que los ciudadanos recibimos recompensas ficticias por portarnos bien. Eso es lo que está pasando en China con ese nuevo régimen de calificación social. Así es. En fin, el otro día decía usted que el Bitcoin ha sido víctima de una mala evangelización. Su libro es brillante e imagino que su objetivo será educar a la gente al respecto. Tengo entendido incluso que tiene previsto crear un boletín de noticias. ¿Qué contenido pueden esperar los suscriptores de ese boletín? La escritura del libro ha sido un proceso fantástico, pero lo cierto es que he tenido que esperar 11 meses desde que acabé el primer borrador hasta que se ha publicado. Es lo que tienen los medios de publicación tradicionales, que llevan bastante tiempo. Yo he intentado publicarlo a través de... Lo publica la editorial Wiley. La verdad es que está muy bien escrito, sin erratas ni nada que se le parezca, así que mis felicitaciones. Desde luego. Gracias, Bill. Y gracias a toda la gente de Wiley por el fantástico trabajo que han hecho. No obstante, el mundo de la edición sigue siendo un mundo físico que avanza a un ritmo mucho más lento que el Bitcoin. Me habría gustado publicar el libro antes, pero no pudo ser. De todas formas, creo que con vistas al futuro, lo mejor que puedo hacer es ofrecer mis contenidos directamente a aquellos a los que les interesen. Por eso, en lugar de trabajar con instituciones que establezcan su propia agenda y que incluso puedan llegar a alterar mi mensaje de una u otra forma, y no digo que haya sido el caso de Wiley, que ha hecho una labor estupenda, prefiero tener la posibilidad de mandarle un correo electrónico directamente a la gente, y eso es en lo que estoy trabajando. En crear un servicio a base de suscripciones para conseguir la financiación necesaria y poder trabajar en ello a tiempo completo. Sería una forma de ofrecer mis investigaciones sobre el Bitcoin a aquellos que las valoran de manera inmediata, sin preocuparme por contentar la agenda de nadie. Así pues, si les interesa mi libro y mi trabajo, les invito a que se inscriban en mi blog, en mi web y en mi cuenta de Twitter, donde encontrarán un enlace a la página de Patreon, en la que podrán suscribirse a mi boletín de investigación, en el que publicaré un artículo cada mes sobre distintos asuntos de importancia relacionados con los fundamentos económicos del Bitcoin. De acuerdo. O sea que la tecnología no es la cuestión principal. Lo que pretende usted es destacar el papel del dinero en la historia monetaria y económica. Y eso es algo que echábamos en falta en el sector. Sí. Por ejemplo, cuando la gente se pregunta qué problema resuelve el Bitcoin, la respuesta es el problema del dinero. Resuelve el problema de Paul Krugman. Sí, gracias a Dios. Sí. En fin, el propietario de la Bolsa de Nueva York acaba de decir que el Bitcoin podría convertirse en la primera divisa mundial. Yo creo que es admirable que lo sienta así, pero no sería la primera divisa mundial, sino la segunda, porque la primera fue el oro. De hecho, durante bastante tiempo, el mundo se regió por la norma del oro. Y para ello no hicieron falta avances tecnológicos de relevancia, puesto que el oro surgió como divisa mundial por sí mismo. Ahora bien, en el caso del Bitcoin, si hacen falta todos esos complejos avances, toda esa innovación tecnológica y toda esta estructura, con la minería y la prueba de trabajo, es para escapar del control gubernamental, que es la principal ventaja que ofrece el Bitcoin, hacer que a los gobiernos les cueste mucho más controlarnos el dinero que con las alternativas anteriores. Ahí es donde creo yo que radica su importancia. Ya que habla del siglo XIX, la norma del oro y del periodo de innovación que tuvo lugar en el siglo XIX, hay un concepto que me parece fundamental, la estandarización. La estandarización resultó clave en la revolución industrial al hacer que, por ejemplo, los tornillos y las llaves inglesas fueran todos del mismo tamaño, permitiendo crear esas cadenas de montaje. Pues bien, la norma del oro hizo que se pudiera comerciar a nivel mundial con un mismo valor por onza o por gramo. Desde luego. Lo que llevó al florecimiento del comercio, porque el dinero era muy distinto al que tenemos actualmente en el mercado de divisas. Eso es. Que mueve 5 billones de dólares al día con sus variaciones y fluctuaciones, que son las que impiden conocer de antemano el valor de la producción propia.
utopía. Totalmente de acuerdo. El hecho de pasar de una forma de dinero universal a tener una divisa por cada país puede constituir la mayor regresión tecnológica jamás vista en la historia de la humanidad. En el año 1900 se podía viajar a todas partes con oro. Teníamos una misma unidad para establecer el precio de los bienes y servicios en todo el mundo, y además con un valor constante. Se trataba de un concepto hermoso y tremendamente poderoso que posibilitó el crecimiento del comercio internacional y de las economías de todo el mundo. Usted argumenta que la mayor innovación coincidió con los años en los que el mundo se rigió por la norma del oro, que las innovaciones del siglo XX no fueron más que variaciones de las que se idearon en el XIX. Uno tiende a pensar que la tecnología siempre avanza hacia adelante, pero yo creo que las innovaciones más importantes que hemos visto jamás son las que se produjeron en el siglo XIX, porque fueron las innovaciones básicas mejoradas en el siglo XX. De hecho, hay datos que señalan que la cantidad de innovaciones per cápita en ese periodo era más elevada de lo que es ahora, algo que yo creo que tiene que ver con la preferencia temporal baja, con la capacidad de la gente de pensar a largo plazo y también con la existencia de la única unidad en todo el mundo que permitía que las empresas planificaran las cosas perfectamente. Muy bien, Saifedean, tenemos que dejarlo aquí. No obstante, todo lo que acaba de decir está expuesto de forma brillante y sucinta en este libro que, como ven, es bastante fino y que se ha convertido en un clásico. Gracias. Gracias por invitarme, Max. Ha sido un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Saifedean Ammous, autor de la norma del Bitcoin. Si quieren, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.